Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy lunes 6 del mes de mayo del año 2024. Señores, ya estamos al doblar de la esquina para los procesos electorales y la verdad es que en la medida que van creciendo los días, se va acercando la fecha de las elecciones. De esa misma manera se va prolongando la angustia de la oposición que ha reaccionado en el día de hoy con los resultados de la encuesta Greenberg, que dice que el presidente Luis Abinader ganaría con un 58% en una primera vuelta, que Leonel Fernández estaría sacando un 25%, mientras que Abel Martínez está en un 13%. Además de eso, tenemos muchas informaciones. Hoy tendremos un invitado especial, a Miguel Camacho, una figura bastante notable, con un papel muy protagónico en lo que es el Ministerio de Deporte, que sin lugar a dudas, a partir de la administración de Francisco Camacho, hemos obtenido buenos resultados en el país en múltiples disciplinas, boxeo y todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Deporte. Señores, hoy en la región norte del país hubo muchas escuelas que se quedaron sin clase porque hay una huelga de maestros, no obstante a un aumento de un 8% anunciado por el Ministerio de Educación. Y la verdad es que se había hablado de realizar un compás de espera, porque la verdad es que una huelga en este momento, sobre todo en un proceso electoral, es algo que resulta hasta cierto punto imprudente y que la clase magisterial, a la cual nosotros en múltiples ocasiones siempre hemos defendido porque consideramos que una de las clases más dignas que cuenta el país, porque son aquellas personas que forjan los futuros profesionales, que son los estudiantes, los que sacan de la calle a esos niños que mañana pudieran ser potenciales delincuentes. Entonces, el valor que tiene un maestro en cuanto al salario que debe de vengar es algo que no está bajo cuestionamiento. Lo que sí nosotros cuestionamos es que se aprovechen por razones eminentemente políticas acciones como esta para lograr, mediante un chantaje, doblegar el Estado Dominicano a realizar unos pagos que no es que sean inmerecidos, pero que el tiempo no es el más perfecto para hacer este tipo de huelga. Sobre todo cuando esa clase magisterial no ha podido probar que tenga la suficiente moralidad para exigir esos pagos, si nosotros nos vamos a juzgar por los informes que da PISA y otros organismos internacionales que miden la calidad educativa de la República Dominicana, que siempre se mantiene a la saga, a pesar de que últimamente hemos dado un salto un tanto cualitativo en ese sentido, pero con lo que respecta a los concursos de oposición en la que debe participar la clase magisterial, hemos podido notar que la mayoría de esos profesores se queman. Y yo pienso que parte de la inversión que debiera hacer el Ministerio de Educación debería estar fundamentada en traer buenos profesores internacionales para que le den la suficiente preparación a la clase magisterial nuestra y que cuando ya ellos hayan entendido que los profesores cuentan con los suficientes elementos de capacitación para poder dar una educación adecuada que permita que la República Dominicana salga del atolladero en donde se encuentra en término moral por la baja calidad, ese mismo dinero que se le pagó
a esos profesores que fungieron como instructores, bueno, pues sencillamente se le va agregando al salario de los profesores. Entonces nosotros tendríamos una clase magisterial con una mayor escala salarial, pero también con una mayor formación académica. Es lamentable y por eso es que en algunas ocasiones pudimos ver que la oposición se quejaba y decía que el Estado Dominicano había hecho inversión para cuando se iban a hacer las elecciones del Colegio de Abogados. Y la verdad es que, si bien es cierto, Lenin, que fue un gran pensador, decía que siempre era bueno cuando había un gobierno que existiera en los gremios un contrapeso de una corriente adversa a la del gobierno para que eso formara cierto equilibrio, un triángulo de fuerza. En ese momento nosotros veíamos esa posición como algo loable, pero viendo el chantaje y el oportunismo que utilizan algunos gremios del país para aprovechar situaciones como esta, para desmeritar a un gobierno determinado sin pensar en el daño irreparable que se le está causando a la clase estudiantil, entonces nos hace pensar que independientemente de la profundidad que tuvo Lenin, como que en estos tiempos las cosas han cambiado y que no se corresponde, que hay que tratar de variar el método. No que el Estado aplique toda su fuerza arrolladora con recursos para sofocar a los gremios e impedir que haya una libertad sindical. Eso no, pero tampoco podemos permitir que la anarquía se apodere de la educación del país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Miguel Camacho estará con nosotros, un invitado de lujo. Adelante, señor. Gracias por permanecer con nosotros. Nosotros le habíamos dicho que teníamos la compañía de Miguel Camacho y como lo prometido es deuda, aquí está no solo él, sino también Ariel Romero, que nos está haciendo compañía en el día de hoy. Buenas tardes, Miguel. Encantado, Carmona. Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, Miguel, como dice el Vox Populi, fuego a la lata. Vamos arriba. Así es. La verdad es que el Ministerio de Deporte ha tenido una labor bastante ardua. Sobre todo hemos visto que han presentado unos 46 polideportivos. ¡Wow! Un trabajo excelente. A mí me gustaría que le diga a los amigos televidentes que le hable de todo ese tipo de obras que ustedes han estado entregando en las diferentes localidades. Me gustaría que hablemos de eso. Mira, Carmona, este es un periodo de gobierno en cierta forma atípico porque el presidente de la República, Luis Abinader, asumió en medio de una pandemia, la pandemia del COVID-19, una situación de salud que no se veía en el mundo hacía más de un siglo, cuando aquella gripe llamada española. Y en medio de esa pandemia que duró alrededor de unos 2 años afectando todo el mundo, que todavía hace algunos meses, un año, afectaba a grandes potencias que tenían inclusive ciudades cerradas, pues el presidente Luis Abinader tomó las medidas necesarias para retornar a la normalidad lo antes posible y ha sido reconocido a nivel internacional precisamente porque tomó las medidas correctas, asumió todos los compromisos que hubo de asumir para que fuera posible retornar la salud al pueblo dominicano, pero eso, todo ese compromiso, esa gran disposición de recursos para poder conseguir esas metas en materia de salud no
fueron obstáculos para que el presidente Luis Abinader invirtiera bien en cada uno de los sectores de la vida nacional, y el deporte no fue la excepción. Se ha estado reparando, reconstruyendo, recuperando una gran cantidad de instalaciones deportivas en todo el país. Como tú decías, más de 40 multiusos que se han renovado totalmente, muchos de ellos se han construido nuevos, y debo decirte que hay en carpeta, en proceso también de construcción y de reconstrucción, más de 40 multiusos más. Eso sin contar con la gran cantidad de lo que le llamamos canchas duras, que en todo el país más de 1000 canchas duras se han podido recuperar, renovar, pintar, cambiarles tableros. El hecho es ponerla a disposición de las diferentes comunidades, de los niños, de los jovencitos, de los teenagers, de los de edad madura, de los que no son tan jóvenes, para que tengan esas instalaciones a disposición y que puedan usarlas precisamente en actividades recreativas, actividades deportivas, que permita precisamente que el deporte esté cada día más cerca de la gente. Sí, y hay algo que nos ha llamado mucho la atención también, es las construcciones y la rehabilitación también, el remozamiento de clubes como el de Capotillo, un polideportivo que era necesario en ese lugar. Vemos que hay de todo en ese polideportivo. Así es, ese es un llamado CDC, ese es un centro deportivo comunitario que fue construido nuevo, nuevecito, de cajeta, como dirían los dominicanos, ¿verdad? Y la comunidad de Capotillo tenía 20, 30, 40 años reclamando una obra como esa. Al mismo tiempo de la construcción de ese CDC en el centro, en el corazón de Capotillo, pues también fue recuperada la famosa cancha del túnel, la que le llaman cancha del túnel, también en el populoso sector de Capotillo. Quiere decir que lo que hacía tanto tiempo, décadas, del reclamo de la sociedad del sector Capotillo, bueno, pues este gobierno lo ha cumplido con creces. Miguel, nosotros hemos visto como una tranquilidad con relación a lo que son las diferentes federaciones. Nosotros sabemos que Francisco fue una persona federada, sí, pero ahora yo veo que se hacen estos eventos deportivos y no veo esos reclamos de la federación. ¿Cuál ha sido la magia que ustedes han utilizado? Bueno, no, el compromiso tanto del presidente de la República como del ministro con la clase deportiva nacional a todos los niveles, y no podía hacerle excepción con el movimiento deportivo olímpico de la República Dominicana. Ustedes recordarán, era ya una tradición que para poder asistir a los eventos multidisciplinarios como Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, era prácticamente una odisea para los dirigentes deportivos, para los entrenadores, para los atletas, porque llegaba la fecha, estábamos apenas a un mes, estábamos apenas mes y medio, 2 meses, y todavía no había llegado un centavo ni para la preparación, ni para la clasificación, y mucho menos para poder llevar en las mejores condiciones y con un sentido de dignidad las diferentes delegaciones a los eventos en que se iba a representar la patria. Eso a excepción del periodo de gobierno del 2000 al 2004, donde también un presidente totalmente comprometido con el deporte, un deportista de pie a cabeza, y que fue también luz en cuanto a traer deporte y llevar muchas instalaciones deportivas en todo el país, como fue el presidente Hipólito Mejía, que fue quien instituyó, y hay que mencionarlo, al ministro de Deporte, al secretario de Deporte de la época, don César Cedeño. Implementaron las subvenciones directas a las federaciones para que pudieran agotar sus programas deportivos de desarrollo y de preparación de sus selecciones nacionales. Pues este gobierno, el presidente Luis Abinader y el ministro tuvieron que rescatar eso, porque cuando llegamos en agosto del año 2020, pues
ya las federaciones no contaban con esas subvenciones, habían sido retiradas. Había una gran cantidad de federaciones con muchas deudas para poder asistir a los diferentes eventos. Eso se terminó desde agosto del año 2020 y en este caso, al igual que en los otros casos a partir de agosto del año 2020, el gobierno con mucho tiempo de anticipación pone los recursos en manos de la dirigencia deportiva para que puedan prepararse, para que puedan clasificar y para que puedan llegar en las mejores de las condiciones a los eventos multidisciplinarios. Ese es el caso de los Juegos Olímpicos para París 2024 que se estarán celebrando entre el 26 de agosto y el 26 de julio y el 10 de agosto. Ya los recursos, eso sí es una cosa nueva. Desde este año los recursos están en el presupuesto de la nación. Antes esos recursos debían aportarse de manera extra presupuestaria. En el gobierno del presidente Luis Abinader se aportaba así, pero se otorgaba esos recursos. En el caso de los recursos que se usaron para las Olimpiadas del año 2020 en Tokio, esos recursos fueron aportados casi un año antes de esas Olimpiadas. En este caso, la novedad es que esos recursos fueron puestos en el proyecto que se aprobó de presupuesto de ley para gastos públicos el presupuesto nacional, y eso ya está presupuestado, están disponibles los deportistas, federaciones, comité olímpico, todos tienen ese dinero disponible, cuestión de que lo están usando, están clasificando, se están preparando, y entendemos que ya para las Olimpiadas llegaremos con una delegación no solamente bien preparada, sino con la dignidad y el orgullo dominicano muy por encima de lo que hemos asistido en otras ocasiones. ¿Hay algunas proyecciones para el medallero de la República Dominicana en lo que son los Juegos Olímpicos para este 2024? Mira, en el año 2020, en las Olimpiadas de Tokio, que realmente fueron celebradas en el 2021, como ustedes saben, la República Dominicana hizo historia, y precisamente le corresponde ese honor al presidente Luis Abinader, precisamente por lo diligente que se fue con aportar los recursos para que los atletas, la delegación fuera lo mejor preparada posible. Pues debo decirte que nosotros hicimos historia. Se ganaron 5 medallas, dejando por detrás, señores, nada más y nada menos que a delegaciones tan importantes como México y como Argentina. Mucha gente en el mundo, se preguntaba, pero ¿cómo es que lo han logrado? Bueno, lo logramos precisamente porque hay un gobierno que se ha empeñado en que nuestros atletas estén bien representados y no hay catimado esfuerzo para eso. Miguel. Bueno, escúchame. Con relación a, te decía que habíamos ganado 5 medallas, sí. Nosotros estamos seguros que vamos a tener una muy buena participación también en París. Sí. Estamos seguros que vamos a llegar al medallero de muy buena manera, porque estamos viendo un desarrollo importante de nuestros atletas y la participación en los diferentes eventos dicen que vamos a ir muy bien preparados. Claro está, a nosotros no nos gusta en estos escenarios hacer pronósticos de ese tipo, porque solamente el que sabe, y ustedes lo saben, sí. Lo que significa participar en unos Juegos Olímpicos entiende que no es tan fácil uno hacer ese tipo de pronósticos, pero de que vamos a tener buenos resultados y que seguiremos subiendo al podio olímpico que fue abierto de par en par a partir del año 2004 para nunca más dejar de subir a él. Eso ustedes lo pueden tener por seguro. Así es, así es. Miguel, nosotros iniciamos este conversatorio contigo felicitándote tanto a ti como a Francisco y al Ministerio de Deporte por la gran cantidad de obras que se ha entregado a todo lo largo y ancho del país, pero uno ve algo, y es que a veces uno piensa que el ministerio ha sido claridad de la calle y oscuridad de la casa, si vamos a juzgar
por la cantidad de vehículos exagerados que hay dentro del Centro Olímpico. ¿Qué es lo que pasa con eso? Sí, mira, la verdad es que hay una serie de aspectos que nosotros quisiéramos haber avanzado mucho más, no sin antes sentirnos que sí, se ha hecho bastante. En el caso del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el mismo Parque del Este, que son dos centros deportivos icónicos para la República Dominicana, sabemos que hay que mejorar su infraestructura, que hay que adecuarlos, que hay que mejorarlos en sentido general, y precisamente se está con ese objetivo. Ya se empezaron las obras que las está ejecutando el Ministerio de la Vivienda. Ese Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en un año, año y medio, ustedes prácticamente no lo van a reconocer. Realmente nos vamos a quedar con la boca abierta de manera positiva de cómo va a quedar. Va a ser una especie de readecuación urbana que se va a hacer del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, así como también el mejoramiento que va a tener el Parque del Este. Ahora, debo decirte que hemos mejorado mucho, quisiéramos haber avanzado más, pero nosotros nos sentimos bien porque lo que nosotros encontramos, Carmona, mucha gente no se lo imagina. El que es asiduo visitante del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte sabe que cuando llegó esta administración no había una sola bombilla del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte que prendiera. Esta administración, con la colaboración de otras instituciones del Estado, donde debemos hablar de Sur, que ha sido participativa en eso, y nosotros queremos agradecerlo, ha iluminado totalmente el Centro Olímpico, y el Centro Olímpico también fue iluminado no solo en el interior, sino fue iluminado en todo alrededor, toda la parte exterior del Centro Olímpico, que no había una sola bombilla prendida, y eso ustedes saben cómo se veía eso. También se han corregido algunas cosas en la medida de lo posible, se han podido ir mejorando, se han mejorado algunas instalaciones. Ahora ya la remodelación y todo lo que nosotros entendemos que hay que hacerle, precisamente para el disfrute de los dominicanos que hacen vida permanente en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, pero también porque van a ser parte de las instalaciones que se usarán para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se estarán celebrando en Santo Domingo 2026. Tú me hablas, por ejemplo, de muchos vehículos. Sí, hay algunos temas que hay que resolverlo poco a poco. Ustedes saben que hay un tema de tránsito, sí. Hay un problema de parqueos en algunas instituciones que están alrededor del Centro Olímpico, y no es que no se ha querido manejar ese tema, pero sacar todos esos vehículos para la calle significaría entorpecer mucho más el tráfico de toda esa zona, y hay algunas cosas que hay que hacerlas poco a poco en comunicación permanente con otras instituciones, porque a veces tú pudieras resolver el tema exclusivamente del Centro Olímpico, pero estarle llevando una gran complicación a todo el resto de la sociedad, principalmente del casco urbano del Distrito Nacional, y eso hay que hacerlo poco a poco, y que no creemos más problemas que lo que realmente al día de hoy tenemos. Se están buscando soluciones integrales para no solamente tener el Centro Olímpico limpio sin ningún problema, sino que también no llevar esa cantidad de vehículos a parquearse en doble vía y una serie de cosas en los alrededores del Centro Olímpico que pudieran entonces entorpecer el tránsito. Esa es la realidad. Cuando yo te hablo de esa gran reforma urbanística que se va a hacer en el Centro Olímpico, hay unas áreas de parqueo que se están diseñando, que van a quedar excepcionalmente cómodas y bonitas. Se va a reglamentar una serie de cosas, pero eso toma su tiempo, y nosotros le pedimos a los usuarios del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte que tengan paciencia, que es verdad,
nosotros estamos de acuerdo que hay muchas cosas todavía por hacer, pero estamos trabajando en eso, en comunidad también con otras instituciones, para que haya un disfrute como debe ser de todos esos dominicanos que de una u otra forma hacen vida permanente en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Así es, así es. No sé, doctor, si usted cree conveniente ya que comencemos a hablar de política con el señor Miguel Camacho. Sí. Creo que es ¿verdad? un buen activo político el señor Que se puede Miguel conversar. Camacho, pero le voy a hacer esta última pregunta. ¿Qué podemos nosotros hacer para tratar de tener un poquito más de seguridad en el Parque del Este? Porque en los alrededores hay un grupo de personas, de esos que se dedica al consumo de estupefacientes y que venden metales, que parte de las vallas que hay allá la despegan para venderla por metales. Sí, así es. Y la otra cosa es también la poca seguridad que hay dentro del parque. Nosotros llevamos a la niña a hacerle gimnasia allá y a la esposa mía en fracciones de segundo le robaron la antena del vehículo porque hay una parte que no está bien iluminada. Yo pienso que ahora con Dio Astacio como alcalde, que va a ser un buen soporte, pudiera iluminarse eso y resolverse el problema. Pero mientras tanto, ¿qué medidas ustedes han pensado tomar para resguardar esa seguridad? Mira, el tema de la iluminación también en el Parque del Este, y tú que eres asiduo al Parque del Este, tú sabes que también ha mejorado. Estaba oscuro, Sí. se ha ido mejorando por parte. No todo se puede hacer al mismo tiempo, pero gradual. se ha ido mejorando por parte porque estaba totalmente oscura. Sí, sí, nosotros que íbamos también a utilizar la pista de patinaje también, hemos visto también la mejoría. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que seguir mejorando el tema de la iluminación, hay que seguir mejorando el tema de la seguridad. Lo que te quiero decir que hemos estado permanentemente, para nosotros el orgullo es ir mejorando, el orgullo es ir avanzando, porque sí queremos ser totalmente sinceros, todos no podemos hacerlo al mismo tiempo. Lo que nosotros tenemos que ver es qué tanto hemos avanzado en tan poco tiempo, porque nosotros encontramos el deporte cerrado y tuvimos el deporte cerrado durante 2 años. Todo lo que se ha hecho ha sido en menos de 2 años. Y nosotros, lo importante es que hemos ido avanzando. Lo que nosotros encontramos con lo que estamos viendo al día de hoy dirían, como dicen, de la noche a la mañana. Entonces, estamos muy pendientes de que hay cosas que tenemos que seguir mejorando y para eso tenemos todos nuestros esfuerzos dispuestos a que sigamos avanzando en ese sentido. Miguel, yo sé que tú juegas un papel protagónico en los frentes sectoriales del PRM y que, dicho sea de paso, el ministro salió a ocupar el cargo de ministro de Deportes desde los frentes sectoriales, que dicho sea de paso, hoy hay una reunión bastante importante para ver de cara a los comicios una serie de acciones que pudieran tomarse en la Casa Nacional del partido. Dime, ¿cómo tú ves el posicionamiento del presidente Luis Abinader de cara a las próximas elecciones? Bueno, Carmona, mejor no podía ser. Ahí todas las encuestas están dando al presidente Luis Abinader con una intención de voto que... La Greenbelt dice 58 hoy. Bueno, fíjate para que tú veas cómo está reaccionando la oposición. Hoy veía yo gente de la oposición contenta porque le daban un 58 al presidente. Porque como prácticamente todas las encuestas le dan bordeando el 70%, ellos se sienten cómodos con un 58%. Y usted sabe lo que es un 58% a menos de 2 semanas de las elecciones. Mire, ellos saben que no hay posibilidad de ganarle. No de ganarle, no. No hay posibilidad de competir con el presidente Luis Abinader. La intención del voto del presidente está por las nubes y eso es sobre la base del reconocimiento pleno que tiene la sociedad dominicana con un gobernante
que ha tratado de hacerlo lo mejor posible con los pocos recursos de que ha podido disponer. Un gobernante que le dice a la población, yo no estoy conforme con tal o cual cosa, pero estamos trabajando para mejorar. Un gobernante que no encubre, un gobernante que no le habla mentira al pueblo, un gobernante que presenta sus propuestas. Más que propuestas, presenta realizaciones. Sí. Si tú oyes el discurso de la oposición, en un principio era que el presidente solamente daba picazos o palazos, pero que no entregaba obras. Después, el discurso era que el presidente no inaugurara obras. Sí. Óyeme, pero si ustedes no quieren que inaugure obras porque ha terminado muchas obras y que tiene cómo entregarlas. Mira, para ponerte un solo ejemplo, la provincia de Ocoa, hacía años que se pedía que se terminara la carretera o que se hiciera, porque dejaron destruirla y hubo que hacerla de nuevo, prácticamente de cero, la carretera de Sabana Larga a Rancho Arriba. No tenían acueducto. El presidente no solamente le hizo la carretera de Sabana Larga a Rancho Arriba, ya se está terminando el acueducto, en 4 meses ya van a tener agua producto de ese acueducto, pero se ha hecho carretera en el Pinar y se ha hecho carretera en el Naranjal, se ha hecho, óyeme, ha sido una revolución lo que ha pasado en Ocoa, y eso lo ha hecho el presidente en apenas 2 años, señores, en apenas 2 años, y eso lo está haciendo en todo el país. Lo que está pasando en el sur, donde el presidente de la República, desde Pedernales hasta Barahona y todo el sur, esos son carreteras, acueductos, presas. Óyeme, ha sido revolucionario lo que está haciendo el presidente Luis Abinader. Y si tú me hablas a mí, por ejemplo, de los sistemas integrados de transporte que está echando hacia adelante el presidente de la República, parece mentira. Pero lo que le tomó a la oposición 20 años presentar, el presidente de la República en apenas 2 años lo ha superado. El presidente de la República está haciendo una vía del metro aquí en el Distrito Nacional que está prácticamente lista. La que va del 9 del Carrizo. Así es. Ya entregó una línea del teleférico. Se está empezando el otro teleférico, pero en Santiago. Está en Monorriel y ya se entregó el teleférico. ¿Tú sabes lo que eso significa en apenas 2 años? En apenas 2 años, cuando asumió el gobierno en las peores condiciones que gobernante alguno lo ha asumido en toda la época democrática de la República Dominicana. Por eso, el pueblo dominicano está valorando de manera justa al presidente Luis Abinader con el más alto índice de popularidad que recuerde la democracia de la República Dominicana. Mira, con esa última palabra vamos a una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros, señores. Continuamos con Miguel Camacho y este conversatorio que tenemos con él. Hablábamos, antes de irnos a la pausa, del posicionamiento del presidente, y a mí me gustaría escuchar tu opinión, Miguel, porque se ha creado una burbuja que hay personas que piensan que Omar Fernández pudiera ganarle la candidatura a Guillermo Moreno. ¿Cuál es tu opinión con eso? Que pudiera ganarle la senaduría. No, mira, Omar Fernández no tiene ninguna oportunidad de ganarle a Guillermo Moreno. Ya Guillermo Moreno tiene números muy por encima de Omar Fernández. No solamente va a ganar Guillermo Moreno, sino que va a ganar espléndidamente esa candidatura con el respaldo, sí, de toda la estructura del Partido Revolucionario Moderno, y no puede ser de otra manera. El presidente Luis Abinader está visitando palmo a palmo el territorio nacional y está, cómo no, apoyando a cada uno de los candidatos al Congreso de la República del PRM y de los aliados. Eso debían hacer también los candidatos de la oposición. Eso pasa en todo el mundo. Los líderes nacionales salen por todo el territorio nacional de sus respectivos países a apoyar los diferentes candidatos. Lo hacen los líderes
de los Estados Unidos. Barack Obama sale y recorre todo Estados Unidos respaldando a sus candidatos a senadores cuando hay elecciones, a sus candidatos a gobernadores cuando hay elecciones. Lo hace el presidente Biden, lo hacen los diferentes líderes, y eso se ha hecho en toda la época. Es parte de una retórica. Han querido manipular, se crea una narrativa donde se presenta eso como si fuera malo. Malo sería, y sería deshonesto, que un partido, como les ha pasado a ellos, proponga un candidato, lo inscriba para después hacerle por detrás la traición que no se corresponde. No. En el PRM eso no sucede. En el PRM el candidato que se inscribe es el candidato que debe ser apoyado por todos los militantes y todos los líderes y todos los dirigentes del PRM. Por eso estamos claros. Voy a ver si lo entendí. Entonces, usted me quiere decir que el candidato de Rescate, ¿qué se llama? Rescate RD, es Omar Fernández en el distrito. Entonces, hay un partido de ellos que no está apoyando a Omar Fernández dentro de su candidatura. Mira, yo lo que les recomendaría a ellos, que hicieran lo que hacen todos los partidos políticos, y ellos lo hicieron anteriormente también, salieron a hacer campaña en otras elecciones, salieron a hacer campaña por sus candidatos, a todos los niveles. Es que eso es lo que se hace, salir a respaldar a sus candidatos. Yo diría que quisiera ver que ellos usaran mejor los recursos que le ha dado el gobierno a través de la Junta Central Electoral. Han recibido de enero a esta fecha, alrededor, cada uno de esos tres partidos que forman esa alianza de la que tú hablas, cada uno de esos partidos han recibido alrededor de 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de que entre los tres partidos que conforman esa alianza han recibido alrededor de 3.000 millones de pesos, 3 veces más que lo que ha manejado el Partido Revolucionario Moderno. Y yo no veo, la verdad, no veo que ellos estén utilizando esos recursos para ayudar a sus candidatos a los diferentes niveles. Veo muy pobre el apoyo que ellos le están haciendo a sus candidatos en todo el territorio nacional. Ellos tienen dinero suficiente para apoyar como debían apoyar a cada uno de sus candidatos. Si no lo están haciendo los candidatos de esos partidos que conforman esa alianza, entonces deben preguntarse qué es lo que está pasando que no lo están apoyando, porque recursos tienen de más. Ahora en estas elecciones se le ha dado lo que no se le dio en otras elecciones. Esos recursos que ellos reclamaron a última hora nunca se le habían entregado a los partidos políticos. Es la primera vez que se le entrega, y por supuesto se le entregó porque ya ellos querían asumir eso como una narrativa de que eso era parte de un fraude, que esto, que lo otro. Bueno, pues se le entregaron los recursos. Lo que está claro, ellos que tanto hablan de que el gobierno tiene una cantidad de recursos, lo que está claro es que la oposición, esos tres partidos que conforman esa alianza, tienen y manejan 3 veces la cantidad de recursos que maneja el Partido Revolucionario Moderno y su campaña electoral. ¿Qué opinión te merece el llamado que hizo el presidente Danilo Medina a los seguidores del PLD de que salgan a romper las carpas que estén frente a los centros de votaciones el día de las elecciones? Mira, me extraña porque en boca de un expresidente de la República que debe saber lo que significa llamar a un conglomerado, en este caso el PLD o los dirigentes del PLD, a que asuman posiciones de violencia en un día tan delicado como es el de las elecciones generales en la República Dominicana. Eso como que desentona y como que baja la visión en que uno pudiera tenerlo a él como estadista, como una persona que duró 8 años dirigiendo los destinos de la nación. En primer lugar. Lo segundo es que parece ser que la oposición cree que el pueblo dominicano es desmemoriado. Aquí por primera vez se usaron carpas frente a los recintos electorales porque la impuso el PLD. Aquí eso no fue un invento ni del viejo partido cuando nosotros militábamos en el viejo partido, ni ha sido un invento del PRM, ni nada por el estilo. Eso lo empezó a usar aquí el PLD y de hecho en estas elecciones de febrero ellos usaron carpa. Lo que no han podido mostrar es una sola carpa
en fotografía, porque ellos hablan de carpa y yo todavía no he visto la primera fotografía donde apareciera una carpa del PRM. Lo que yo te puedo decir es que deja muy mal parado al presidente Medina y el PRM ha estado de acuerdo con que ese tipo de cosas pues desaparezcan. Si todo el mundo va a acatar la decisión de que no se monten carpas, estamos totalmente de acuerdo. Aquí los únicos que han violado la ley electoral son aquellos que empezaron una campaña a destiempo, colocando vallas en todo el país cuando la ley electoral lo prohibía, y aquellos que inclusive se insubordinaron ante los órganos institucionales que regulan las elecciones, cuando también violaron la ley electoral y empezaron a hacer manifestaciones en la calle que estaba taxativamente prohibida por la ley. Y ellos no solamente violaron esa ley, sino que cuando se le llamó a capítulo dijeron que ellos no la iban a aceptar la ley y siguieron haciendo manifestaciones en la calle. El presidente de la República no ha dado un solo paso. Que no se acabó el tiempo, Miguel. Dinos brevemente un pronóstico. ¿Cuántos senadores tú crees que saca el PRM de manera resumida? No menos de 30 senadores. No menos de 30. No menos de 30 bueno, senadores. señores. Y pudieran ser los 32. Ay. Pudieran wow. ser los 32. Sí. Bueno, señores, lamentablemente ya el tiempo se agotó. Será mañana Dios mediante cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye. Gracias, Miguel. Sabe Gracias. por Gracias a demás Gracias. que estos medios están a tu disposición cuando lo estime conveniente. Muchísimas gracias. Bye, Un bye. placer. Sí, y se nos quedó la avanzada.